Noches, ¿cómo están? Les queremos dar la bienvenida a este nuevo espacio el día de hoy, que vamos a contar con la charla de Samuel Marín, estudiante de noveno semestre, que nos va a hablar un poquito sobre neumonía adquirida en la comunidad. Samuel, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Juliana. Bueno, buenas noches a todos. Como ya dijo Juliana, yo soy Samuel, estudiante de la universidad. Hoy la idea pues es como hablar un poquito como de las cosas más importantes sobre este tema que ya vamos a ver que es súper importante, que es súper frecuente y que pues hay que saberlo manejar sí o sí. Pues yo como tradicionalmente siempre he tenido el problema de que hago charlas muy densas y muy largas y muy malucas, pero voy a intentar que esta charla sea como más concisa, ¿listo? Bueno, empezando entonces por los objetivos de la charla, lo primero va a ser comprender la importancia de por qué tenemos que saber enfrentarnos a la neumonía que en la comunidad, entender unas cosas fundamentales sobre la fisiopatología para poder entender cómo se desarrolla una neumonía, saber las principales herramientas diagnósticas y qué nos recomiendan las guías sobre qué tenemos que pedir y cuándo hay que pedirlo. Cuarto, aprender a manejarla. Y por último, pues que realmente lo más importante es quedarse con los conceptos más importantes, porque de nada sirve que pues yo diga un montón de cosas acá si pues uno no se va a llevar los mensajes más importantes para la casa. A la derecha puse una foto de la universidad, porque yo considero que en la universidad nos dan una formación muy buena en pues todos los aspectos. Y pues realmente nosotros como lo mínimo que podemos hacer para devolverle a la universidad todo lo que nos han enseñado y nos enseñan durante todo el pregrado es pues ser buenos médicos. Y para ser buenos médicos, pues dentro de muchísimas otras cosas, hay que saber, pues una de las cosas que es fundamental es manejar neumonía. Uno puede no saber manejar una leishmaniasis, no sé, una nefritis lúpica, lo que sea, pero neumonía adquirida en la comunidad, eso es infaltable. La bibliografía, pues digamos que lo primero, pues obviamente más bibliografía, pero como para tener unos conceptos básicos sobre la neumonía adquirida en la comunidad, pues abordé estas revisiones y ya como en cuanto a las recomendaciones de manejo y de diagnóstico, pues las dos guías de práctica clínica más importantes en la actualidad, la de la ATS que salió a finales del año pasado, haciendo pues como una actualización de la previa, y ya pues la guía de práctica clínica colombiana, que pues si bien ya tiene unos añitos, igual es muy importante, pues sigue siendo muy vigente acá. Entonces, primero que todo, ¿qué es una neumonía adquirida en la comunidad? Es una infección aguda de las vías respiratorias inferiores, o sea, el parénquima pulmonar, que obviamente se adquiere en un entorno comunitario, o sea, que no se relaciona con la atención hospitalaria, ni hogares de ancianos, ni centros de atención médica. Muy importante que entonces, pues como dice ahí, no se da en pacientes que no han estado hospitalizados. Las guías normalmente hablan de que lleven, pues que no hayan estado hospitalizados en los últimos 14 días, aunque incluso unas se extienden hasta 90 días, pero también muy importante que a veces uno no tiene en cuenta y es que también cuenta las primeras 48 horas de hospitalización. Entonces, si un paciente ingresa y en las primeras 48 horas empieza con un cuadro de neumonía, pues muy probablemente esto fue adquirido en la comunidad y no es algo nosocomial. ¿Cómo se va a caracterizar esto? Pues básicamente va a ser un síndrome que en la mayoría de los casos va a presentar unos síntomas, unos signos al examen físico, aunque no siempre, pero lo más importante van a ser unos hallazgos imagenológicos. Esto es clave y pues en todos los textos hacen mucho énfasis en esto porque pues uno sin hallazgos imagenológicos uno no podría diferenciar una neumonía de otras infecciones del tracto respiratorio. Entonces, los hallazgos en la imagen van a ser fundamentales y van a ser claves para su diagnóstico. Y lo cuarto van a ser entonces el aislamiento microbiológico, que no siempre va a ser necesario y no siempre se va a lograr, pues que ya vamos a ver que en una proporción de pacientes pues ni siquiera es necesario realizarlo o incluso pues no se logra pese a los esfuerzos. Y pues básicamente todo esto va a ser dado por una respuesta inflamatoria a nivel local en el parénquima pulmonar tras esa infección que lleva entonces también a una diseminación sistémica con una respuesta inflamatoria sistémica pues que resulta en todos los otros, en las otras manifestaciones. Ahora, ¿qué no es una neumonía adquirida en la comunidad? Pues básicamente lo que hablamos de neumonías adquiridas en el entorno hospitalario. Entonces, van a ser entonces tenemos pues como dos términos grandes, la neumonía adquirida en el hospital, que va a ser la infección del tracto respiratorio inferior que se adquiere fuera de la unidad de cuidados intensivos en un paciente que lleve al menos 48 horas desde el ingreso. Y ya el otro término que va a ser entonces la neumonía asociada a ventilador, que va a ser en pacientes, pues pacientes que desarrollan una neumonía en la unidad de cuidados intensivos, al menos después de llevar 48 horas de intubación o de traqueostomía. Cierto, pero pues obviamente para lo que nos reunimos el día de hoy, pues no es para esto, entonces pues no vamos a hablar de esto. Entonces, empezando por la epidemiología de la neumonía adquirida en la comunidad,
muy importante, que es la principal causa infecciosa de morbilidad y mortalidad en el mundo. Como ustedes ya saben, es la principal causa de sepsis a nivel mundial. Se estima que tiene una incidencia más o menos de 4.350 casos por cada 100 personas año. Y pues muy importante que la neumonía hoy en día pues no solo es una condición que se asocie como a desenlaces adversos agudos, como por ejemplo síndrome de dificultad respiratorio, shock, disfunción multiorgánica y muerte, sino que también se propone que tiene ciertas implicaciones para el paciente a largo plazo, que ya vamos a ver ahora más al final, pero básicamente usted, cuando usted desarrolla una neumonía, también lo predispone para tener pues no solo más neumonías en el futuro, sino otras complicaciones y secuelas. Causa 2.2 millones de muertes anualmente. Esto es más marcado y se ve más en países de medianos y bajos ingresos por las diferentes pues, dificultades como en el acceso a los servicios de salud. La gente se demora más en consultar, pues todas las dificultades que ya sabemos que se viven acá. Y es la quinta causa de mortalidad general, pues en general como las infecciones del tracto respiratorio inferior. La Asociación Colombiana de Infectología nos habla de que la mortalidad es más o menos de 13 casos por cada 100.000 habitantes año y muy importante que las características del paciente van a influir mucho sobre la mortalidad. Entonces, un paciente adulto, que sea pues digamos que joven, o sea menor de 60 años, sin comorbilidades, tiene mortalidades de más o menos el 2.8%, pero ya cuando son pacientes mayores de 60 años, asociados a otras comorbilidades, especialmente en tipo respiratorio, ya esa mortalidad asciende hasta el 26.8%, y si el paciente requirió ingreso a UCI, pues ya son mortalidades tan altas del 49%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, pues en teoría, la mayoría de neumonías adquiridas en la comunidad pueden ser manejadas de forma ambulatoria. Solo al 20 al 40% requieren hospitalización y de estas, el 10 al 30% toca mandarlos para UCI. Otra cosa muy importante es que los pacientes que tienen, pues que adquieren, que desarrollan neumonía, es muy frecuente que se tengan pues que reconsultar a los servicios de urgencias por diferentes causas. Se habla que más o menos el 8.8% tienen que reingresar al hospital por todas las causas a 30 días y el 20.1% a 180 días. Y ahora uno de los mensajes más importantes de toda la charla va a ser quiénes son las personas más afectadas por neumonía adquirida en la comunidad y especialmente quiénes son las que tienen mayor mortalidad. Y es que básicamente, como se ve en esa grafiquita, los pacientes mayores de 65 años, los pacientes menores de 5 años y los pacientes con comorbilidades van a ser los más afectados por esta condición y los que tienen mayor riesgo de mortalidad y de complicaciones. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Básicamente, el que se habla que es el principal factor de riesgo va a ser los pacientes mayores de 65 años. Se ha visto que puede tener RRs de hasta 4 a 6 veces mayor riesgo. También, lógicamente, los pacientes que ya hayan tenido neumonía en el pasado, que hayan tenido infección por COVID-19, pacientes con tabaquismo, con condiciones pulmonares crónicas como el EPOC, pacientes inmunosuprimidos ya sea por pues, diferentes enfermedades o incluso tratamientos, pues por ejemplo los pacientes que usan glucocorticoides de forma crónica y aún más importante los pacientes que usan manejos inmunosupresores, por ejemplo en lupus, los pacientes que tocarles ciclofosfamida. La ciclofosfamida es un medicamento que es súper efectivo, pero que los efectos secundarios más importantes van a ser las infecciones oportunistas, dentro de ellas, pues la neumonía adquirida en la comunidad, ¿cierto? También el uso de depresores del sistema nervioso central, como el alcohol o los fármacos, aquí muy importante que esto pues hace que básicamente los pacientes sean más predispuestos o que tengan mayor riesgo de hacer broncoaspiraciones y que eso los ponga en mayor riesgo de neumonía, vivir en lugares con mayor polución y pues obviamente que eso es muy importante acá en Colombia, determinantes sociales de la salud, ¿cierto? Entonces, pacientes con acceso a los servicios de salud más pues precarios, con calidades de la vivienda, pues hablando pues como en cuanto a hacinamiento y la situación socioeconómica, pues lógicamente hacen que una persona tenga mayor riesgo de desarrollar la infección y de tener peores desenlaces. Y por último, también pues la malnutrición va a ser pues un factor de riesgo muy importante. Todo esto, ¿por qué van a ser, por qué van a comportarse como factores de riesgo? Porque básicamente estas cosas terminan afectando la microbiota pulmonar, que eso ya lo voy a discutir entonces acá pues en la fisiopatología, pero básicamente lo que ustedes tienen que saber es que previamente se consideraba que el tracto respiratorio inferior era un área estéril, o sea que ahí no tenía ningún tipo de bacteria, ni microbiota buena, ni nada de eso. Sin embargo, con los años nosotros hemos ido viendo que eso es mentira y que en el tracto respiratorio inferior uno tiene bacterias que habitan, pues como todas esas vías aéreas y que tiene un efecto positivo para el huésped. Sin embargo, pues como les digo, pues ya se conoce que hay diferentes
comunidades de bacterias que principalmente provienen de la orofaringe y que uno pues lo van colonizando como los pulmones conforme va creciendo. Esas comunidades de bacterias van a ser metabólicamente activas y van a favorecer a que el huésped tenga una buena respuesta inmune frente a patógenos externos. Y como cualquier microbiota, eso va a estar determinado por tres cosas. ¿Listo? La migración de bacterias, la eliminación de esas bacterias y la reproducción de esas bacterias. Entonces, en un paciente con neumonía adquirida en la comunidad, cualquiera de esas tres cosas se pudo haber afectado y eso fue lo que nos llevó al desarrollo de la infección. Entonces, ¿cómo se desarrolla una neumonía? Entonces vamos a hacer como la comparación entre un pulmón sano, o sea, cómo debería funcionar normalmente el control de esta microbiota y lo que pasaría en un paciente con neumonía. Entonces, en un pulmón sano, uno tiene migración de bacterias, pero eso se va a dar a baja velocidad. ¿Por qué? Porque uno se está exponiendo continuamente a, por decirlo así, microaspiraciones subclínicas de todo el contenido de la faringe y de la nasofaringe, que eso lleva a que, pues, digamos que el tracto respiratorio se vaya colonizando poco a poco. Además que uno también de vez en cuando pues va teniendo contacto con otros virus respiratorios que uno inhala y también pues el tracto respiratorio se empieza a familiarizar con estos. Sin embargo, pese a que al tracto respiratorio lleguen virus y bacterias pues que se están exponiendo todo el tiempo, la respuesta inmune del paciente y otros mecanismos de aclaramiento ayudan a compensar para que esas bacterias no crezcan mucho y pues digamos que no, pues no abusen pues y no generen una infección. Por eso es que, por ejemplo, la eliminación se va a dar a alta velocidad. Uno tiene muchos mecanismos para aclarar esa cantidad de bacterias, entonces pocas van a lograr, pues digamos que como permanecer en los pulmones, especialmente gracias a los macrófagos alveolares, a las células ciliares y a toda esa acción mucociliar junto con la tos periódica para ir barriendo todo ese tipo de cosas que tampoco pueden, como, digamos que sobrecrecer. Y por último, la reproducción. Entonces, obviamente, ay, perdón. Obviamente esas bacterias que viven en el tracto respiratorio pues se van a ir reproduciendo, pero se van a reproducir a una muy baja velocidad. ¿Por qué? Porque los pulmones van a ser un área que tiene baja disponibilidad para su crecimiento, especialmente de carbohidratos. Además que nosotros tenemos ciertas cosas como por ejemplo el surfactante que ayudan a inhibir el crecimiento de esas bacterias. Y por último, las células inmunes que residen en ese tracto respiratorio pues van a matar a esas bacterias para que no crezcan mucho. Pero ¿qué pasa en un paciente con neumonía? Entonces, en un paciente con neumonía, primero la migración va a estar aumentada, ¿cierto? Las bacterias, ya sea porque un paciente esté colonizado con patógenos más graves, como por ejemplo Staphylococcus aureus, o paciente que tenga un aumento de esa aspiración de secreciones, pues eso va a hacer que lleguen más bacterias a los pulmones. También, pues obviamente la exposición a virus, pues digamos que con mayor frecuencia en pacientes predispuestos, pues también va a hacer que haya mayor llegada de microorganismos a los pulmones. Y en cuanto a la eliminación, pues la eliminación va a pasar todo lo contrario que en un paciente sano, la eliminación va a estar disminuida. Eso por cualquiera de todos esos factores de riesgo que les dije ahora, como por ejemplo una disminución en el aclaramiento mucociliar, ya sea porque es un paciente que fuma, porque tiene POC, porque está expuesto a un entorno pues, de mucha polución. La tos también va a estar disminuida porque tenga algún tipo de enfermedad neuromuscular, porque tenga una enfermedad crónica de las vías aéreas. Y los mecanismos inmunes también van a estar disminuidos por diferentes factores, como el uso de glucocorticoides, de inmunosupresores, deficiencias nutricionales y del sistema inmune, etcétera. Entonces, todo esto va a hacer que la eliminación de microorganismos esté disminuida. Y por último, la reproducción va a estar aumentada. ¿Por qué? Porque estos pacientes van a tener entonces edema en todo lo que es el tracto respiratorio, especialmente pues a nivel alveolar y mayor cantidad de moco. Y ese moco, y pues especialmente pues y el moco, va a ser rico en carbohidratos y en micronutrientes. Entonces eso le va a generar un entorno de las bacterias perfecto para reproducirse. Además de que gracias a ese moco y a otras cosas y a otras pues, moléculas como de las bacterias, se van a inactivar o se van a inhibir esas sustancias que inhiben ese crecimiento y también va a favorecer a la proliferación. Y por último, pues gracias a la lesión tisular que se genera por esa colonización aumentada o la reducción de las defensas inmunes o pues también por otros factores propios, factores de virulencia propios de las bacterias, como por ejemplo creación de biofilms, también digamos que se va a alterar ese equilibrio. Entonces, todo esto que va a llevar a que básicamente una de esas bacterias que habitan en los pulmones o que acabó de llegar empiece a crecer mucho y se vuelva un patógeno predominante sobre las otras bacterias, ¿cierto? Como lo que pasa, por ejemplo, en las mujeres en una vaginosis bacteriana, pues va a ser algo similar. ¿Eso en qué va a resultar? En aumento de la producción de citoquinas, especialmente interleuquina 1 y 8, que ustedes saben que eso recluta a los neutrófilos y estos van a empezar a liberar puras enzimas proteolíticas, elastasas, colaginas, todo ese tipo de cosas
y eso va a llevar pues a un daño de los pulmones, que obviamente no pues están preparados para ese tipo de cosas, fuga plasmática y disrupción o alteración de ese intercambio gaseoso. Eso nos va a llevar a inflamación a nivel pues alveolar, a lesión tisular con alteración del intercambio gaseoso y con posible diseminación de ese patógeno para todo el organismo junto con una respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, en cuanto a la etiología, pues básicamente hay que tener en cuenta que no siempre se logra identificar un patógeno y no siempre es necesario. Se habla que más o menos en menos del 50% de los casos logran aislar un patógeno específico. Esto, pues digamos que como les digo, no siempre se busca. ¿Y por qué? Pues porque básicamente no siempre usted identificar el patógeno que le está dando esa neumonía le va a cambiar el manejo. Entonces, pues digamos que no siempre se hacen esos esfuerzos. Lo que sí se sabe es que en neumonía grave, que ahora vamos a ver cuál es la definición, es más probable o más frecuente que sea de origen bacteriana, especialmente por neumococo, por legionela, que da neumonías súper graves, o por enterobacterias. Y en pacientes con neumonías leves y que sean más jóvenes, pues es mucho más probable que sea de origen viral o por microorganismos atípicos. Recuerden que las neumonías atípicas son esas que son causadas por bacterias que suelen ser intracelulares, que no tienen pared y que son cuadros mucho más larvados y que usted al paciente y el paciente clínicamente está bien, no tiene síntomas tan marcados, pero la radiología pues definitivamente tiene una radiografía de neumonía. Este estudio, que es muy importante, del CDC, se llama EPIC, ellos acá pues digamos que trataron de identificar la etiología en pacientes hospitalizados en los Estados Unidos y básicamente solo le lograron identificar al 38% de los pacientes la etiología. Pacientes a los que se les hizo un montón de pruebas diagnósticas para intentar pues aislar el patógeno y solo el 38% lo lograron hacer. Lo que sí vieron es que la causa bacteriana más frecuente va a ser entonces el Streptococcus pneumoniae, siendo entonces el 15% del total de casos, pues como con aislamiento. Pero lo que sí vieron ellos es que lo más frecuente van a ser los virus respiratorios, ¿cierto? Representando el 40% del total de las neumonías pues de los que les lograron aislar pues como un patógeno, siendo los más importantes el rinovirus humano y la influenza A y B. Otras etiologías que tenemos que considerar, pues el Staphylococcus aureus, ¿cierto? Que ahora vamos a hablar de él, el Haemophilus influenza, que se ha propuesto que causa hasta el 3 al 10% de las neumonías adquiridas en la comunidad bacterianas, ya estos atípicos como la Chlamydia pneumoniae, el Mycoplasma, también las enterobacterias y obviamente el Mycobacterium tuberculosis, que es una causa pues súper importante acá en Colombia, pero pues que no vamos a hablar el día de hoy. Estas pues digamos que son unas cosas que hay que tener en cuenta y es que ustedes saben que también como ciertos microorganismos se asocian con ciertas exposiciones pues como específicas. Entonces, por ejemplo, ahora le dicen que la Chlamydia psittae se asocia con la inhalación pues como de estar pues que con los loros, que con las heces pues de pájaros, pues la yersinia, ¿cierto? Con los roedores. Bueno, las otras pues zoonosis como por ejemplo la brucela pues y otro tipo de bacterias, pues que esto, digamos que uno no se lo aprende, pero pues para que lo tengan en cuenta, ¿cierto? Y lo otro muy importante va a ser entonces la infección viral. Entonces hoy en día se ha propuesto que la infección viral, más que ser como una etiología única, o sea, que a usted le dio un virus y eso le dio una neumonía, suele ser más que todo como un microorganismo que es colaborador con las bacterias. Entonces, básicamente usted tiene una infección viral y eso usted lo predispone, porque le deja el tracto respiratorio como aporreado, lo predispone por una infección bacteriana secundaria. Incluso cuando usted tiene una coinfección por un virus y una bacteria al mismo tiempo, se asocia con cuadros mucho más severos, con alteración de la respuesta inmune del huésped, con disrupción de esa barrera epitelial que lleva a esa infección bacteriana secundaria y con mayor riesgo de la falla ventilatoria. De hecho, se ha visto que hasta en un tercio de los pacientes se logra aislar pues virus respiratorios. Los más frecuentes, pues como les dije, influenza A, influenza B, rinovirus, coronavirus, obviamente, pues digamos que en la pandemia fue el que más fuerza tenía. Hoy en día es menos frecuente que influenza, pero sigue siendo de los más importantes. Y otros, como por ejemplo el sincitial, que le da más que todo a ancianos y niños, metaneumovirus, parainfluenza, coronavirus, pues otros coronavirus, hantavirus, etcétera, pues que son más raros. Hablando específicamente de la neumonía por SARM, pues tener en cuenta que el estafilococo aureus resistente a meticilina no es una causa muy frecuente de neumonía adquirida en la comunidad, ¿cierto? Usualmente se asocia más como con neumonías nosocomiales. Sin embargo, nosotros en Colombia hemos visto que ha ido aumentando como etiología de neumonías adquiridas en la comunidad. Ustedes saben que hoy en día han aumentado las prevalencias de no solo, no específicamente del estafilococo, sino el estafilococo aureus resistente a meticilina. O sea, cada vez tenemos más
pues digamos que en los entornos comunitarios, los SARM, y pues eso ha hecho en parte que pues cada vez veamos más neumonías adquiridas en la comunidad por estafilococo aureus resistente a meticilina. Usualmente, ¿cuál suele ser la historia? Suele ser un paciente joven, sin comorbilidades, sano, que no tenía ningún problema, le da una influenza y después de esto empieza con una infección secundaria por estafilococo aureus resistente a meticilina con cuadros muy severos, con hemoptisis, con fiebre, con hipotensión, con requerimiento de intubación, con marcadores de inflamación sistémica muy elevados y con hallazgos radiológicos muy severos, ¿cierto? Lo más digamos que característicos son esos infiltrados alveolares multilobares junto con las cavitaciones. ¿Y por qué a cavitaciones? Que esto es típica pregunta pues que de medicina interna que no le hacen en la ronda. Básicamente porque los SARM tienen un factor de virulencia llamado leucocidina de Phantom Valentine. La leucocidina de Phantom Valentine, ya las vamos a mostrar por acá, es básicamente un factor de virulencia que adquieren estas bacterias y eso básicamente, pues primero eso puede generar necrosis directamente de las células epiteliales, pero el mecanismo más importante es que eso básicamente se va para donde los neutrófilos y les hace unas perforaciones en la membrana. Eso hace entonces que todas esas enzimas proteolíticas de los neutrófilos salgan y vayan y pues destruyan todo. Entonces termina generando esos cuadros y esas cosas tan feas como por ejemplo ustedes ven aquí en esta radiografía y en esa tomografía, son esas cosas negras, esos son cavitaciones secundario a una neumonía necrotizante, que son cuadros tan severos que incluso el 75-85% de los pacientes requieren UCI. De hecho, por ejemplo, si ustedes ven en esta radiografía, pues también súper fea, pues obviamente esto pues es digamos que muy exagerado, pero los pacientes hacen cavitaciones y son cavitaciones que se llenan de pus, porque los estafilococos ustedes saben que dan infecciones muy purulentas, y entonces se ven como unos abscesos como con niveles hidroaéreos, eso es como muy característico de la neumonía por SARM, ¿cierto? Ahora la pseudomona. También, como el estafilococo aureus resistente a meticilina, esto sí se asocia mucho con entornos hospitalarios, es muy raro que dé NAC, pero también puede presentarse, genera infecciones también muy severas con invasión vascular y necrosis tisular extensa, suele ser un patógeno que es más oportunista en pacientes inmunosuprimidos o con neumopatías. Recuerden, por ejemplo, los pacientes con EPOC, que hacen esas bronquiectasias, que básicamente son como alteraciones estructurales de los bronquios que pierden su forma, se dilatan pues y pierden como ese funcionamiento natural y esas bronquiectasias se les colonizan mucho por pseudomonas. Entonces las pseudomonas en ellos empiezan a ser parte como esa microbiota normal y cuando les pasa alguna de esas cosas que ya hablamos en la fisiopatología pues les da una neumonía. También en pacientes pues como con EPOCs pues muy avanzados, con GOL4, postraqueostomía, etcétera, también pues digamos que es muy frecuente que desarrollen esto y también pues eso se da mucho con el ingreso a unidad de cuidados intensivos. Entonces vamos a empezar con el abordaje de un paciente con neumonía. Lo primero va a ser identificarla y diagnosticarla. ¿Por qué es importante esto? Porque pues como ya vemos es una condición con muchos desenlaces tanto a corto como a largo plazo, pero también es verdad que pues si ustedes se pueden a pensar, no hay unos criterios diagnósticos establecidos para neumonía, ¿cierto? Ustedes le preguntan cuál es la definición de neumonía, pues no hay unos criterios así como establecidos como tal. Entonces, hasta el 10 al 30% de los pacientes les dan tratamiento para NAC y no cumplen con una NAC, pues como tal, ¿cierto? Como por definición operativa. Lo otro va a ser entonces que vamos a ver si es una NAC grave. ¿Por qué? Porque eso nos va a cambiar tanto, nos va a cambiar el manejo y nos va a cambiar los paraclínicos que le tenemos que pedir. Vamos a ver si el paciente es para manejo ambulatorio o si definitivamente requiere manejo hospitalario o incluso o en unidad de cuidados intensivos. Vamos a ver si tiene factores de riesgo para microorganismos resistentes, ¿cierto? Las guías, pues lo que más hablan, pues como los dos pues, microorganismos estrella va a ser el SARM y la pseudomonas. O sea, hay que identificar si el paciente tiene factores de riesgo para tener una neumonía por eso. Y por último, tratarlo. Empezando entonces por la identificación y el diagnóstico, pues como les decía, no hay una definición aceptada o un gol estándar para su diagnóstico. Sin embargo, pues digamos que uno puede decir que si un paciente tiene dos o más signos, síntomas o laboratorios consistentes con neumonía, más hallazgos radiológicos, que esto es lo más clave, pues de neumonía, que no tengan una explicación alternativa, ese paciente probablemente tiene una neumonía. ¿Qué se puede encontrar usted? Pues digamos que en cuanto a los síntomas, pues básicamente tos, producción de esputo, disnea, dolor pleurítico, que es un dolor que pues ustedes saben que diferente al dolor que es de origen cardíaco, es un dolor que se acentúa pues y se relaciona con la respiración, especialmente con la inspiración profunda.
Pacientes sobre todo como más ancianos, los familiares dicen que pues que lo ven más dormido, que lo ven mucho más quieto, entonces pues es como una declinación funcional, aunque pues obviamente esto uno lo puede ver con cualquier infección, pues como en el paciente adulto, pero esto también pasa acá. Opresión torácica, malestar general, síntomas respiratorios superiores, especialmente cuando se asocia con una coinfección por virus respiratorio, y ya pues síntomas como sistémicos inespecíficos como cefalea, escalofríos, diaforesis. Ya en cuanto a los signos y los laboratorios, pues en laboratorios obviamente que nos hablen de inflamación sistémica, entonces temperatura pues mayor a 38 o menor a 36, leucocitos mayores de 10.000 o menores de 4.000, más de 15% de neutrófilos inmaduros, elevaciones de PCR o de procalcitonina, la hipoxemia, los crépitos, la egofonía, recuerden pues que uno le enseñaba por allá a la doctora Adriana en el examen físico, que es básicamente cuando usted le pone el fonendo al paciente y se le escucha la voz como mucho más clara de lo normal, ¿cierto? Como el frémito pues como aumentado, murmullo vesicular disminuido, matidez a la percusión torácica, pues que tampoco es que se use mucho, la taquipnea, alteración del estado de conciencia o delirium en pacientes ancianos, hipotensión o falla ventilatoria en caso de pacientes que se presenten pues con sepsis, ¿cierto? Recuerden que es la principal causa de sepsis en el mundo, y la hemoptisis en caso de neumonías necrotizantes. Recordar entonces que si bien obviamente el examen físico es súper importante, no todos los pacientes van a tener alteraciones en la auscultación pulmonar y además no todo paciente con alteración en la auscultación pulmonar va a tener neumonía, ¿cierto? De otras causas. Y bueno, ¿qué es lo importante acá? Pues que hay que saber que realmente es una condición que pues es relativamente heterogénea, ¿cierto? La intensidad de esas manifestaciones clínicas va a depender mucho de qué tan fuerte sea esa respuesta inflamatoria del paciente. Entonces, pacientes ancianos o pacientes inmunosuprimidos, pues probablemente no se van a presentar con muchos de estos síntomas y signos, y pues van a ser cuadros un poco más, pues no van a ser tan notorios. Acá, como ustedes ven, digamos que los síntomas con mayor prevalencia en pacientes hospitalizados va a ser entonces la disnea y la tos. Y los más específicos, pues es la taquipnea, ¿cierto? Ustedes saben que taquipnea tanto para niños, pues en IEPI, por ejemplo, la taquipnea pues eso casi que diagnostica neumonía. Y en adultos, pues es igual, ¿cierto? La taquipnea es un signo súper específico de neumonía. Ahora, en cuanto a los hallazgos imagenológicos, lo más importante y lo más frecuente van a ser las opacidades del espacio aéreo que se presentan en el 95% de los casos. Esto pues digamos que tener en cuenta que no siempre que usted ve una opacidad en el espacio aéreo es por neumonía, eso también puede ser por una icterectasia, eso puede ser por un edema agudo de pulmón, puede ser una neumonitis aspirativa, pero en el caso de una neumonía, pues eso nos va a generar una consolidación pulmonar. ¿Qué es una consolidación pulmonar? Va a ser entonces una opacidad que suele ser homogénea, con bordes mal definidos y que frecuentemente se asocia a broncograma aéreo, que ya les voy a mostrar qué es. Si ustedes ven ahí esa flechita roja, es como esa parte que se ve negrita entre toda esa consolidación. Eso básicamente es como un pedazo de la vía aérea que no está ocupado por pus, ¿cierto? Y pues si no está consolidado, entonces pues como eso no está consolidado, eso sí se ve radiolúcido, pero como todos los alvéolos y todo lo que ya son pues como las vías aéreas más terminales, si está consolidado, si hay pus, se ve entonces pues como ocupado, ¿cierto? No sé si me explico bien. Em, lo que sí es verdad es que la consolidación es más frecuente en la neumonía bacteriana, ¿cierto? No siempre está presente, especialmente en cuadros virales, y eso usted lo puede ver en la radiografía, en la tomografía o en la ecografía. En la radiografía, entonces, uno se la tiene que pedir a todos los pacientes, ¿cierto? O sea, eso es de entrada, aunque no es tan sensible como la tomografía, y pues especialmente porque, por ejemplo, uno solo ve el 43% de las opacidades que se ven en la tomografía, entonces, pues digamos que la tomografía va a ser mucho más sensible y específica. Y la ecografía pulmonar, que ha ido ganando mucha fuerza en los últimos años, ¿cierto? Como ven ahí, en esa pues, imagencita, eso es una consolidación en una tomografía, ¿cierto? Así se ven, pues vean que es un aumento muy importante, pues, como de la densidad. Y en la ecografía, que pues, como les decía, ha ido ganando mucha fuerza en las últimas guías, básicamente uno puede ver esa consolidación y además también puede ver los broncogramas aéreos, ¿cierto? ¿Cómo van a ser esos broncogramas aéreos? Pues básicamente son broncogramas aéreos dinámicos. Eso dicen que es casi que patognomónico de la neumonía, porque usted también puede tener un broncograma aéreo en la ecografía causado por una telectasia, ¿cierto? Sin embargo, pues los ecografistas, pues o la gente que sepa hacer eso sabrá que los broncogramas aéreos de atelectasias son estáticos, ¿cierto? Los de neumonía son dinámicos, ¿cierto? Pues eso es ahí como un datico. Y lo otro, pues es que uno, en caso de ver grandes consolidaciones, también puede ver una cosa que se llama signo del pulso.
Bueno, otras cosas que se pueden ver, el derrame pleural, ¿cierto? El derrame pleural más frecuentemente suele ser unilateral. El patrón intersticial, que el patrón intersticial es más frecuente en neumonía viral o en neumonía atípica, ¿cierto? Que suelen ver entonces unos hallazgos como reticulares o reticulonodulares difusos, como ustedes ven ahí en esta radiografía. Eso básicamente es como si la radiografía se ve como sucia, pues como no es como un patrón, pues como uno dice en el patrón alveolar, como algodonoso, sino que es más como, se ven puras rayitas, ¿cierto? Pues como una descripción así, pues como de alguien no experto. Pero básicamente, pues son, sí, o sea, es como que la radiografía se ve como sucia. Esto acá, pues, por ejemplo, pues también es un patrón intersticial muy exagerado de un edema agudo de pulmón, pero pues digamos que más o menos es así, ¿cierto? También podemos ver patrón de vidrio esmerilado. El patrón de vidrio esmerilado se veía mucho en los tiempos de COVID, ¿cierto? Básicamente, ¿qué es el patrón de vidrio esmerilado? Pues como ustedes ven ahí en esta fotico, donde señalan las flechas, es básicamente un área en la radiografía que se ve con un aumento en la densidad, ¿cierto? O sea, se ve más opaca, pero no se ve lo suficientemente opaca para hacer una consolidación. Entonces, básicamente se pierde como un poquito de esa transparencia, pero todavía se siguen viendo las estructuras de fondo, ¿cierto? Como les digo, eso daba mucho en neumonías por COVID. em, y pues sí, o sea, el COVID pues también generaba neumonía, hallazgos radiológicos pues muy feos, también se ve así en la radiografía, vean, todo ese virus merilado. Uno también puede tener entonces atelectasias, ¿cierto? Con cavitaciones, ¿cierto? En el caso del estafilococo aureus, como les decía, que es muy frecuente. Y el signo de la silueta, eso pues que ustedes ven ahí es una cavitación, vean que es un área como de mayor radiolucidez, ¿cierto? En medio de una consolidación, ¿cierto? Que suele tener paredes muy bien definidas, diferente por ejemplo pues a una bula, ¿cierto? Em, y por último tenemos el signo de la silueta, ¿cierto? El signo de la silueta, no son más cavitaciones, el signo de la silueta básicamente pues no es más que una consolidación que se pone, que usted pues como en la radiografía la ve al frente de una estructura que también tiene gran densidad, ¿cierto? Pues siendo obviamente lo más importante en el tórax, el corazón. Pues básicamente cuando usted tiene dos estructuras que son densas, ¿cierto? Que son pues sólidas, pues obviamente se sobreponen y se pierden esos márgenes. Entonces, por eso el signo de la silueta es básicamente que se altera o se deforma esa estructura cardíaca porque hay una consolidación. Bueno, entonces, ¿qué pruebas diagnósticas uno le tiene que pedir a un paciente con sospecha de neumonía? Básicamente un hemoliocograma completo, unos gases arteriales, una PCR, un BUN, una creatinina, una natremia, una glicemia y una radiografía de tórax o una ecografía pulmonar. Entonces, esto que les comentaba ahora es que la ecografía ha venido ganando mucha fuerza, pues digamos que como una de las opciones diagnósticas más importantes para neumonía. Entonces, en la última guía de la ATS del año pasado, pues, ¿qué nos decían sobre la neumonía? Que básicamente tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 70% a comparación de lo que uno ve en la radiografía de tórax, que es del 75% y del 55%, pues respectivamente. Como ustedes ven, es muchísimo superior la de la ecografía que la de la radiografía. Entonces, ellos que nos recomiendan que básicamente la ecografía pulmonar es una alternativa aceptable a la radiografía de tórax para el diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad. Pero ¿bajo qué circunstancias? Pues primero que el operador que vaya a hacer la ecografía pues tenga experiencia y sepa cómo se ve una neumonía. Lo segundo pues que obviamente nos aportaría a usar una ecografía sería pues que usted no tenga radiografía. Lo tercero es que sean pacientes, por ejemplo, que tengan alto riesgo para hacer, digamos que la radiografía. Entonces, por ejemplo, los tienen que trasladar a la sala de rayos X, pues de pronto sería mejor opción hacer una ecografía. Y por último, pues por la exposición a la radiación de una radiografía, pues en algunos pacientes, por ejemplo, mujeres gestantes, sería una buena opción la ecografía. Entonces, en estos pacientes, pues digamos que esto nos ayuda, pues, o nos habla, pues, de que sería favorable hacer la ecografía en vez de la radiografía. ¿En qué casos no sería lo ideal? Pues básicamente, si el que va a hacer la ecografía no tiene buena experiencia, pues obviamente no. Si se sospechan otros diagnósticos diferenciales, pues por ejemplo un TEP, una neoplasia, etcétera, pues digamos que en una tomografía usted va a tener más datos para, digamos que descartar esos diagnósticos diferenciales. Y por último, pues pacientes obesos, pacientes con incapacidad para mantener una posición adecuada, con heridas, con cicatrices, etcétera. La ecografía pues no va a poder brindar una imagen de alta calidad, entonces en esos casos pues sería mejor hacer la radiografía.
Ahora, ¿cuándo vamos a hacer cultivo y gram de muestra de esputo? ¿Cierto? Eso no siempre lo vamos a hacer, ¿cierto? Porque primero, pues no tiene tan buen rendimiento diagnóstico y además, pues como les decía al principio de la presentación, no siempre identificar la etiología, pues nos sirve, pues nos cambia el tratamiento. Entonces, ¿en quiénes recomiendan las guías hacer el gram y el cultivo de esputo? Básicamente en pacientes hospitalizados que tengan neumonía adquirida en la comunidad grave, que estén recibiendo tratamiento para SARM o Pseudomonas, o que tengan antecedente de una infección previa por Pseudomonas aeruginosa, o que tengan antecedentes de una hospitalización reciente junto con terapia antimicrobiana en los últimos 90 días. Si un paciente tiene cualquiera de estas cuatro condiciones, usted le tiene que hacer el cultivo y el gram de muestra de esputo antes de iniciar el antibiótico, obviamente, igual que los hemocultivos. Pero que es muy importante, pues que como ustedes saben, esas muestras, como se pueden contaminar mucho por microorganismos pues, de orofaringe y nasofaringe, pues obviamente no siempre van a ser de buena calidad. Entonces, por eso se crearon los criterios de Murray y Washington. Básicamente, esos son unos criterios que uno usa para evaluar la calidad y qué tan útil es, no, y qué tan útil es esa muestra que se obtuvo. Entonces, básicamente, uno ve cuántos neutrófilos por campos tiene y cuántas células escamosas por campo tiene. Entre menos células escamosas tenga usted, mejor, ¿cierto? Más calidad, pues de mayor calidad es la muestra, y entre más neutrófilos tenga, de mayor calidad es. ¿Listo? Entonces, básicamente, yo en ningún contexto voy a aceptar una muestra que tenga 10 o más células escamosas por campo, y si tiene entre 1 y 9 células escamosas por campo, tiene que tener más de 24 neutrófilos por campo, ¿cierto? Solo en ese caso, esa muestra me serviría. Y con cualquier número de neutrófilos por campo, sin células escamosas, es una muestra que me sirve. Entonces, no sé si se entendió en el concepto, pero básicamente eso me sirve para determinar qué muestras son adecuadas. ¿Listo? Bueno, entonces, pues como les estaba hablando ahí, pues les he mencionado ya varias veces el término NAC grave. Entonces, ¿qué es eso? Esto es súper importante, eso es de las cosas que más se tienen que llevar pues en la cabeza porque la NAC grave pues es algo, pues digamos que es una condición de alta mortalidad, de alta necesidad de ingreso de UCI, de ventilación mecánica, etcétera, pero además en las guías identificar a un paciente con NAC grave cambia mucho el manejo y las pruebas diagnósticas que usted le va a mandar. Entonces, uno como define una grave, básicamente se hace con base en unos criterios hechos por la ATS y la ISDA para admisión a UCI, y básicamente ellos establecieron unos criterios mayores y unos criterios menores. Los criterios mayores, ¿cuáles son? Dos, súper fáciles: choque séptico con necesidad de vasopresor o insuficiencia respiratoria que requiera ventilación mecánica. Si el paciente tiene uno de esos dos criterios, es una NAC grave. Ahora, en cuanto a los criterios menores, usted requiere tres o más para hacer una NAC grave. Entonces, ¿cuáles van a ser? Frecuencia respiratoria mayor a 30, infiltrados multilobares, confusión o desorientación, PAFI menor a 250, BUN mayor a 20, leucopenia menor a 4000, plaquetas menores a 100.000, hipotermia o paciente con hipotensión que requiera reanimación intensiva con líquidos. Entonces, si el paciente tiene al menos tres de esos criterios menores, también clasifica como una NAC grave. En cuanto a las otras pruebas diagnósticas, básicamente el hemocultivo no se le hace a todo el mundo porque, pues digamos que tiene mal rendimiento diagnóstico, solo sale positivo en el 10% de los casos y realmente solo en el 1% de los casos nos cambia algo, pues como en el manejo. Entonces, ¿en qué paciente hay que hacer, a qué paciente vamos a hemocultivar? Paciente con NAC grave, ¿cierto? Ya vimos la definición. Paciente que esté recibiendo tratamiento empírico para SARM o para Pseudomonas, paciente con antecedente de infección previa por paciente con antecedente de infección previa por SARM o Pseudomonas aeruginosa, especialmente si es del tracto respiratorio inferior, paciente con antecedente de hospitalización y terapia antimicrobiana en los últimos 90 días. Entonces, si el paciente tiene alguna de esas cuatro condiciones, hay que hacerle hemocultivos. Ahora, otras pruebas que nos abran las guías, básicamente no sé si ustedes han visto alguna vez esto, pero existen unas pruebas de detección de antígeno urinario, tanto para Streptococcus pneumoniae como para Legionella. Para Legionella, pues digamos que la Legionella es importante porque ustedes saben que la Legionella causa dos enfermedades: la fiebre de Pontiac, que es una enfermedad pues que es mucho más leve, ¿cierto? Que pues no tiene pues como tanta repercusión, pero lo otro es la enfermedad de los legionarios, que básicamente es una neumonía que da cuadros muy severos, que requieren manejo en UCI, que incluso generan hemorragias alveolares. Entonces de ahí pues se ha propuesto que podría ser útil pues hacer este antígeno urinario para pues saber que es un paciente que tiene esta infección.
Sin embargo, se ha visto que su detección no suele cambiar conducta, entonces hoy en día no nos recomiendan hacer esa prueba de antígeno urinario para Legionela y solo nos recomiendan hacer la prueba de antígeno urinario para Streptococo pneumoniae. ¿Listo? Entonces, antígeno urinario Legionela no. Bueno, lo otro es básicamente en qué pacientes tenemos que buscar influenza en muestra respiratoria. ¿Por qué es importante esto? Porque los pacientes que tienen coinfección con influenza, como les decía al principio, especialmente cuando es influenza tipo A, tienen infecciones mucho más graves y se asocia con peor pronóstico. Entonces de ahí salieron dos pruebas, básicamente la detección de influenza con PCR o la detección por antígeno. Pero entonces, ¿qué nos recomiendan las guías? Que básicamente uno use PCR para influenza, no la detección de antígeno, esa no la recomiendan, sino que se haga la de PCR en pacientes con NAC grave. Entonces vean que ya llevamos varias cosas que hay que hacerle sí o sí a los pacientes con NAC grave y los pacientes con comorbilidades significativas cardiovasculares y pulmonares o inmunosupresión. Listo, entonces ya hemos visto estas primeras dos cosas, básicamente identificar la neumonía y identificar qué pacientes tienen una grave. Ahora vamos a seguir con qué pacientes, uno cuándo o cómo determina si el paciente requiere manejo ambulatorio o manejo hospitalario. Entonces, para esto, digamos que se han probado varias escalas, siendo las más importantes la PSI y el CURB 65. ¿Qué dice la evidencia sobre estas dos escalas? Pues básicamente han visto que la PSI tiene mejor rendimiento para detectar pues, qué pacientes tienen mayor riesgo de complicaciones y mayor mortalidad y por lo cual requiere manejo hospitalario, porque si ustedes ven el PSI, eso evalúa muchísimas más cosas, dentro de ellas las comorbilidades. Vean que el CURB 65 pues, no tiene en cuenta nada de comorbilidades y por eso se ha visto que la PSI tiene mejor rendimiento. Sin embargo, estas dos escalas, pues en general todas estas escalas tienen, pues digamos que el problema que no tienen en cuenta el soporte social que tiene el paciente o pues digamos que la influencia de los determinantes sociales de la salud. Entonces, pues si el paciente, si se puede asegurar un adecuado seguimiento, si el paciente pues vive súper lejos de un hospital y pues si se complica no le queda muy duro regresar, ese tipo de cosas. Por eso es que a nosotros las guías lo que sí se ponen de acuerdo es que siempre eso, pues como usted le dicen casi que para cualquier escala como de estratificación de riesgo, se debe combinar con el juicio clínico. Entonces, ¿qué nos recomiendan las guías? Básicamente la guía colombiana nos recomiendan que podemos utilizar cualquiera de las dos, ellos no tienen predilección por ninguna, sin embargo, siempre hay que combinarla con el juicio clínico. Ahora, ATS-ITSA nos dice que es mejor la PCI, especialmente por esto que les comentaba, de que tiene en cuenta las comorbilidades, cosa que no tiene en cuenta entonces el CURB 65. Entonces, en general, en el CURB 65, a partir de 2, usted ya tiene que considerar hospitalizar a ese paciente. Si le da un puntaje entre 0 y 1, pues usted seguramente lo puede manejar ambulatorio sin ningún problema. Y en el PCI también a partir de 3, pues lo ideal sería por lo menos mantener al paciente en observación en urgencias para ver cómo está evolucionando. Ahora, ¿qué manejo le vamos a poner a la gente? Esto es lo más importante. Yo sé que esta diapositiva tiene mucha información, pero me pareció pues que así queda como más organizado. Básicamente el manejo lo dividimos en tres casos: manejo ambulatorio y manejo hospitalario. Y el manejo hospitalario, paciente hospitalizado que no tiene NAC grave y paciente hospitalizado que sí tiene NAC grave. Entonces, en el paciente que va para manejo ambulatorio, que no tenga factores de riesgo para SARM o pseudomonas aeruginosa, que ya los vamos a ver, ¿qué le vamos a poner? Pues básicamente se ha propuesto el manejo combinado, ¿cierto? Usando entonces betalactámico más macrólido, pero se ha visto que eso no tiene diferencia de mortalidad y morbilidad. Entonces, ¿usted qué le pone? Amoxicilina, 1 gramo vía oral cada 8 horas. Si es alérgico, doxiciclina o claritromicina. Acá poner el asterisco de que recuerden que los pacientes alérgicos a la penicilina, pues a las penicilinas, más o menos el 10, pues se ha visto que más o menos el 10% de la población refiere ser alérgica a la penicilina, pero de estos menos del 1% realmente lo son. Entonces, pues eso lo hablan mucho los infectólogos en las charlas y es que mucha gente tiene ese rótulo y realmente no lo es. Pues obviamente uno, pues hay veces daría miedo como arriesgarse, pero pues sobre todo pacientes que digamos que la supuesta alergia haya sido hace más de 10 años, que refieran esa alergia solo por un antecedente familiar y otro tipo de cosas, pues hay que ver si el paciente realmente es alérgico a la penicilina. Ahora, en pacientes con comorbilidades significativas se sugiere que pues sería mejor no solo mandarle la amoxicilina, sino que usted le mande la amoxicilina más el claulanato
o que le pongan cefuroxima más acitromicina, ¿cierto? Entonces ahí el manejo pues muy claro. Lo que sí está muy claro es que nunca, nunca fluoroquinolonas como primera línea en Colombia por dos razones grandes. La primera, pues ustedes ven ahí como las tablas de sensibilidad del grupo Germen, la sensibilidad para la levofloxacina es buenísima. Vea, comparen pues como con los otros antibióticos, es buenísima para el neumococo. Pero, ¿qué pasa? Pues que primero las fluoroquinolonas inducen mucha resistencia, ¿cierto? Entonces, pues por eso tratan de no usarse mucho. Pero la principal razón en Colombia es que ustedes saben que las fluoroquinolonas son entonces los manejos de segunda línea para la tuberculosis resistente, ¿cierto? Y como acá pues tenemos tantísima tuberculosis, pues se prefieren guardar para esos casos. Entonces, por nada del mundo, fluoroquinolonas empíricas. Ahora, para el manejo hospitalario, paciente entonces que no tenga NAC grave y que tampoco tenga factores de riesgo para SARM o pseudomona, ampicilina sulbactam 1,5 a 3 gramos IV cada 6 horas. Alérgicos, la ceftriaxona es muy buena porque penetra muy bien a nivel pulmonar. Recuerden que pues no todos los antibióticos pues actúan bien en pulmón. Por ejemplo, si usted está sospechando una neumonía por SARM, no le puede poner por nada del mundo una daptomicina, ¿cierto? Porque es un antibiótico que se inactiva en los pulmones por el surfactante, pero por ejemplo, la ceftriaxona sí tiene muy buena penetración a nivel pulmonar, entonces es una opción muy buena a la ampicilina sulbactam. También se podría usar doxiciclina o cefuroxima, aunque menos usadas. ¿Qué debe hacer uno? Básicamente a las 48 a 72 horas, evaluar la necesidad de adicionar cubrimiento por atípicos. ¿En qué pacientes? Pacientes que tengan fiebre persistente, que estén deteriorándose clínicamente o que estén empeorando en los paraclínicos, usted debería considerar agregarle la claritromicina para pegarle más duro a los atípicos, porque podría ser una neumonía por atípicos. Y acá, pues tampoco nos recomiendan las fluoroquinolonas, pues por las razones que ya les di anteriormente, pero a nivel internacional incluso no la recomiendan porque se asocian con mayor riesgo de infecciones secundarias, como por ejemplo infección por Clostridium difficile, ¿cierto? Recuerden que las fluoroquinolonas son antibióticos con mucho riesgo pues, de infección por Clostridium difficile. Ahora, en pacientes que sí tengan NAC grave, pero que no tengan factores de riesgo para SARM o pseudomonas, de entrada hay que cubrir atípicos, entonces a este no es que usted se ponga que evaluar a las 48 horas, no. A este de entrada, ampicilina sulbactam más claritromicina. Ojo aquí también asterisco, tener en cuenta la claritromicina, sus efectos adversos, lo más importante, la prolongación del QT, entonces pacientes pues en riesgo, hay que evaluar ahí, no sé qué va a hacer, porque pues obviamente tampoco es la idea. Alérgicos, le puede poner ceftriaxona más claritromicina también. Y muy importante, que esto pues lo dicen mucho en los textos, es que no se debe poner cubrimiento para anaerobios, por ejemplo con metronidazol, porque eso se asocia con mayor daño de la microbiota intestinal, con más infecciones secundarias y con más mortalidad. En lo único que se ha propuesto que usted podría iniciar el manejo para anaerobios es pacientes que tengan neumonías complicadas pues como con abscesos pulmonares o con empiemas. Ahora, ¿cuáles son entonces esos famosos factores de riesgo para SARM o pseudomona? Básicamente son estos cinco: aislamiento previo de alguno de estos dos microorganismos, paciente con comorbilidades pulmonares, especialmente pacientes con EPOC y bronquiectasias, ya les expliqué por qué, paciente con hospitalización en los últimos 90 días, paciente con uso de antimicrobianos, especialmente parenterales en los últimos 90 días, y pues el otro factor de riesgo, pues que es muy ambiguo, es básicamente en escenarios en los que la epidemiología local hable de una alta prevalencia de estos. Entonces, ¿qué manejo le vamos a poner a personas que tengan factor de riesgo para estos, especialmente aislamiento previo? Entonces, en el caso de SARM, si el paciente tiene antecedente de aislamiento previo de SARM, básicamente vancomicina, hay que iniciar la vancomicina. Uno le da primero una dosis de carga de 15 a 30 miligramos por kilo, luego 15 a 20 miligramos por kilo cada 12 horas. Y recuerden que eso uno lo tiene que monitorizar con unas calculadoras para saber cómo está la AUC sobre la MIC, que tiene que ser un objetivo entre 400 y 600. Eso hay unas calculadoras en internet, uno mete unos datos del paciente y la dosis que uno, perdón, el objetivo que uno quiere, y él básicamente le dice cuánto le tiene que poner para lograr ese objetivo de AUC sobre MIC. Recuerden pues que en enfermedad renal crónica y hemodiálisis no es lo ideal, y en esos casos uno podría utilizar una alternativa que es el Linezolid, 600 miligramos IV oral cada 12 horas, em, y ya posteriormente uno ajusta el manejo con el cultivo. Ahora, los que tengan aislamiento previo de pseudomona, básicamente le iniciamos piptazo, 4,5 gramos cada 12 horas. Ignoren ahí lo de AUC sobre mí, me equivoqué, es de la vancomicina, como si no estuviera. O la otra opción sería ponerle el CFPIME, 2 gramos IV cada 8 horas, e igual hay que usar el manejo con el cultivo. Hay una escala
que digamos que se ha propuesto para evaluar pues como el riesgo de que el paciente tenga una infección por Pseudomonas, básicamente tiene en cuenta, es esa pues que ustedes ven ahí, básicamente tiene en cuenta la presencia de bronquiectasias, de enfermedad respiratoria, de inmunosupresión o de tubo nasogástrico al ingreso, y básicamente pues si bien no tiene tantísima evidencia, pues es una herramienta que puede ser útil para evaluar el riesgo de Pseudomonas. Entonces, eso era para los pacientes que tengan antecedente de aislamiento previo de Pseudomonas o de SARM. Pero entonces, en los pacientes que tienen cualquiera de esos otros factores de riesgo, o sea, comorbilidades pulmonares, hospitalización en los últimos 90 días, uso de antimicrobianos o epidemiología viral, ¿uno qué hace? Pues básicamente, si el paciente tiene una neumonía moderada, o sea, que está hospitalizado, pero no tiene una NAC grave, se le debe tomar cultivo o PCR y se da cubrimiento para alguno de estos dos solo si sale positivo. O sea, no le ponemos ni piptazo ni vancomicina empírica. Ahora, para el de NAC grave, usted no se arriesga ahí y ahí sí de entrada le inicia cubrimiento para SARM, ya sea con vancomicina o linezolid o para Pseudomonas con cefepime piptazo. Y pues ya después se le ajusta dependiendo del cultivo y la PCR. Pero entonces, pues digamos que yo siento que estas recomendaciones que nos da la guía colombiana, pues son un poco ambiguas. Entonces, pues digamos que en esta otra revisión, a nosotros nos hablan de unos factores fuertes y unos factores débiles para ambos. ¿Ellos qué nos proponen? Pues básicamente los factores fuertes para ambos son casi que los mismos que ya hablamos. Y hay unos factores débiles para SARM, como el uso de antibióticos intravenosos en los últimos 3 meses, que haya tenido un cuadro reciente de influenza, por lo que les decía de que son pacientes que primero tienen una infección viral y luego les da la sobreinfección por SARM, o que el paciente tenga enfermedad renal terminal. Y en el caso de Pseudomonas, los factores débiles, pues va a ser otra vez el uso de antibióticos en los últimos 3 meses, la presencia de bronquiectasias y que sean pacientes con exacerbaciones de POC muy frecuentes de tipo moderadas o severas. Entonces, ellos que nos muestran en este esquema, básicamente si el paciente tiene factores de riesgo para SARM, lo ideal sería darle manejo empírico para estafilococo aureus resistente a meticilina, con el manejo, pues digamos que con el beta-lactámico más el atípico, junto con la vancomicina o el linezolid. Y en caso de que el paciente tenga factores de riesgo para Pseudomonas, usted le va a poner entonces pues el piptazo o el cefepime para el cubrimiento de la pseudomonas, más el manejo pues digamos que usual de la neumonía, ¿cierto? Eso pues como les digo es como la recomendación que nos hacen en otra revisión, pues diferente a las guías, pues que me parece que en este aspecto pueden llegar a ser un poquito como ambiguas y no ser muy claras. Listo, entonces ya hablamos de qué pacientes requieren manejo ambulatorio y quién es hospitalario, ya vimos cuáles son los factores de riesgo para microorganismos resistentes y ya vimos cómo tratarla. Ahora, ¿por cuánto tiempo uno le tiene que poner el tratamiento? Pues lo más importante es uno saber que no es aprenderse con una receta de cocina de que son unos días, pues digamos que, o sea, fijos para todo el mundo, sino que lo más importante es verificar si el paciente logró ya estabilidad clínica. ¿Qué es estabilidad clínica? Un paciente que cumpla con todo esto, entonces que ya esté afebril, que no esté taquicárdico, que tenga una frecuencia respiratoria menor a 24, que esté saturando mayor a 90 o que tenga presión arterial de oxígeno mayor de 60, que tenga con una sistólica mayor de 90 y que no tenga alteración del estado de conciencia. Si el paciente ya logró todas estas cosas y ya cumple todo esto, usted habla de que el paciente ya logró estabilidad clínica. ¿Y cuántos días le va a dar? Entonces, básicamente, si el paciente está ambulatorio, uno le puede dar entre 3 a 5 días. Si ha visto que digamos que los esquemas de tratamiento de 3 días no son inferiores a los de 5 días, por lo cual eso es una muy buena opción. Los pacientes hospitalizados con NAC que no sea grave y que logren la estabilidad se puede dar también de 3 a 5 días. Nuevamente, 3 a 10 no es inferior a 5 días. Y los hospitalizados con NAC grave, a eso sí, mínimo hay que darle 5 días de tratamiento. Ahí sí uno no puede darle 3, ya después como arriesgarse mucho, mínimo 5 días. Sin embargo, esto no es para todo el mundo, ¿cierto? Porque hay pacientes en los que usted tiene que, pues como individualizar, porque hay ciertas condiciones que se asocian con enfermedades más graves. ¿En quiénes? Pues obviamente pacientes con dificultades para el seguimiento, uno no se va a arriesgar en darle poquitos días de tratamiento, paciente con neumonía por estafilococo aureus, por legionela o por pseudomonas, que dan pues obviamente cuadros más severos, pacientes con enfermedades pues, con mayor severidad, como por ejemplo procesos necrosantes, consolidaciones muy grandes y muy densas, pacientes ya pues como con comorbilidades pulmonares como EPOC, pacientes que tengan hospitalizaciones recientes o que residan en centro de cuidados y que haya desarrollado complicaciones como por ejemplo el absceso, empiema, derrame pleural, bacteremia o infecciones extrapulmonares. En esos pacientes pues usted tiene que individualizar para ver si les, pues obviamente les toca dar más días de tratamiento, ¿cierto? Para,
Para los abscesos, por ejemplo, pulmonares, muchas veces les tienen que dar hasta 20 días o más de tratamiento. Entonces, pues, ojo ahí. Ahora, los esteroides, ¿cierto? Los esteroides siempre ha sido algo muy, pues digamos que controversial en el EPOC, perdón, en la neumonía. Se ha investigado mucho, pues, como cuál es su beneficio. Todo empezó más o menos con este estudio, el Corticus, para los pacientes con shock séptico. Ellos vieron pues básicamente cuál era el beneficio del uso de glucocorticoides en este tipo de pacientes, encontrando que no hubo reducción en la mortalidad, pero que sí ayudó pues, a que el shock se revirtiera más rápido. Después, este otro estudio, también evaluando el uso de glucocorticoides en shock séptico, vieron que tampoco reducía mortalidad 90 días, pero también ayudaba a que se resolviera más rápidamente el shock, a que no necesitara tantas transfusiones y que estuviera menos tiempo en UCI y que se le quitara la ventilación mecánica más rápido. Eh, y después, en el COVID-19, el recovery, básicamente se empezó a evaluar en los pacientes con neumonía asociada pues a COVID-19, con hipoxia, el uso de dexametasona a 6 miligramos al día por 10 días, cuál era su efecto en cuanto a su mortalidad, especialmente en pacientes que requerían ventilación mecánica invasiva. ¿Y ellos qué encontraron acá? Básicamente encontraron una disminución de la mortalidad 28 días en pacientes con ventilación mecánica invasiva y menor mortalidad en pacientes que recibían oxígeno suplementario sin ventilación invasiva. Sin embargo, pues como ustedes ven, hasta ahora esto es más que todo pues en shock séptico y en neumonía por COVID-19. Pero entonces en neumonía pues no COVID que se ha visto. Pues básicamente este estudio es uno de los más, pues digamos que importantes. Básicamente ellos encontraron que el inicio temprano, en las primeras 24 horas, especialmente de hidrocortisona 200 miligramos al día o algo otro en un esteroide equivalente, reduce la mortalidad 28 días hasta en un 5,6% y la mortalidad 90 días junto con la necesidad de ventilación mecánica. Entonces, con base en estos estudios y otros que se han ido viendo, como por ejemplo el Cape Cod, creo que no lo puse por ahí, pero básicamente ellos vieron, pues se ha ido concluyendo que en la neumonía no COVID, el uso de glucocorticoides, especialmente temprano, nos ayuda en la mortalidad, especialmente en NAC severa, ¿cierto? Especialmente no, únicamente. Nos ayuda a la estabilidad, a la estancia en unidad de cuidados intensivos y a la duración del tratamiento, por lo cual digamos que se ha propuesto pues como su beneficio. Entonces en las guías de práctica clínica, ¿qué nos recomiendan? Pues lo primero que ustedes tengan en cuenta que definitivamente nunca, nunca se le va a poner glucocorticoide a un paciente con NAC que no sea grave. Al menos hasta ahora eso no sirve para nada, no hay ninguna recomendación. Entonces, esteroide únicamente en NAC grave. La guía colombiana nos recomienda el uso de glucocorticoides en NAC grave y la ATS nos recomienda también usarla en NAC grave. ¿En quienes tiene mayor beneficio? Sobre todo en pacientes que tengan NAC grave por el criterio de ventilación mecánica invasiva, ¿cierto? Como les mostré, dentro de la NAC grave hay como dos criterios mayores, uno es el shock séptico y el otro es la ventilación mecánica invasiva. Ese paciente es el que más se beneficia de los glucocorticoides que usamos hidrocortisona 50 miligramos cada 6 horas por 4 a 7 días, idealmente en las primeras 4 horas, pero en un paciente con una neumonía por influenza, que tenga aspergilosis, que tenga diabetes no controlado, que tenga una hemorragia gastrointestinal reciente, no se le pueden poner los esteroides. Y pues como les decía, nunca en NAC no severa ni ambulatoria, solo en NAC grave. Ahora, el manejo antiviral se recomienda entonces que se inicie en todo paciente con NAC grave más una prueba positiva de influenza. La ATS nos recomienda también utilizar el antiviral para influenza, pues el oseltamivir o algún otro antiviral en pacientes que en neumonía queden positivos para influenza, independientemente de la duración de los síntomas. Y la OMS también nos recomienda que se administre el oseltamivir lo más rápido posible en pacientes que den positivos para influenza con una infección grave o con alto riesgo de complicaciones. Eso se puede dar incluso hasta vía oral, 75 miligramos vía oral cada 12 horas por 5 días y sirve para el manejo ambulatorio o el hospitalario. ¿Por qué se recomienda? Porque reduce duración de la enfermedad y progresión a una enfermedad más grave. Entonces, pues acá sí se usa, se pone mucho, entonces pues digamos que para que lo tengan en cuenta. Ahora, en cuanto a las complicaciones, que pues ya vamos a terminar, como les decía al principio, ya no se ve solo como una infección aguda, pues que genere complicaciones agudas, sino que también puede generar secuelas crónicas, más que todo en pacientes adultos mayores y que han desarrollado una grave. Dentro de lo más importante, alteraciones del intercambio gaseoso crónicas, alteraciones pues como en las pruebas de función pulmonar, menor capacidad pulmonar,
mayor riesgo de condiciones crónicas como el EPOC, mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares como por ejemplo infarto, arritmia, falla cardíaca ACV. Y en los pacientes obviamente que entraron a cuidados intensivos, hay una cosa que se llama el síndrome post-cuidados intensivos, que básicamente son pacientes que quedan como con debilidad generalizada, como con ese, pues como con dificultades cognitivas, menor funcionalidad pues general, ese tipo de cosas. Entonces, pues digamos que son las secuelas más importantes. Otra cosa muy importante es en cuanto al seguimiento con las imágenes, es que no se recomienda en general para los pacientes que hagamos seguimiento con imágenes. Ustedes saben que los cambios imagenológicos, digamos que se demoran, pero en pacientes que persistan con esos síntomas con mucho tiempo, o sea, por más de 4 o 6 semanas, o que tengan factores de riesgo para neoplasias pulmonares, hay que hacerles una radiografía de control. ¿Por qué? Porque muchas veces se habla de que puede pasar que la neumonía, pues y por los hallazgos como radiológicos al momento del cuadro agudo, como que enmascare una neoplasia y pues no nos demos cuenta de eso, ¿cierto? Entonces, en esos pacientes se recomienda que se haga el control. Y bueno, ahí están pues como otras complicaciones. Ahora, en cuanto a la prevención secundaria, recordar que estos pacientes tienen mayor riesgo de presentar nuevos episodios de NAC. Ya hay muy importante la vacunación, especialmente contra neumococo, influenza anual, COVID-19, sincitial respiratorio, los que tengan indicación y DPT también los que tengan indicación. También suspender tabaquismo, reducir el consumo de alcohol, tener buena higiene oral, manejar las comorbilidades cardiopulmonares y valoración por fonoaudiología en pacientes que tengan pues como alto riesgo de broncoaspiración, como por ejemplo pacientes con enfermedades neurológicas degenerativas, ese tipo de cosas. Y listo, eso fue todo. Espero que les haya servido pues la charla. Si tienen alguna duda, comentario, queja, se acepta. Y muchas gracias por su presencia. Santiago tiene ahí la mano levantada. Contanos. Hola, buenas noches para todos. Pues Samuel, en primer lugar, como felicitarte, se nota como la preparación, muchas gracias, aprendimos bastante. Tengo como unos comentarios chiquitos por hacer, unos mensajes grandes pues para todos, no olvidar pues que la neumonía sigue siendo un diagnóstico radiológico, a veces se habla pues como de ciertos patrones que nos podrían orientar como a pensar en ciertos agentes pues microbiológicos, pero eso digamos que está un poco mandado a recoger y son poco específicos como para decir si ves esto es neumococo, entonces trátelo así, pero si ves esto es MERSA, entonces trátalo diferente. No se podría ayudar un poco, pero realmente eso es un poco específico para eso. Lo único que descarta pues como con alto nivel de confianza una neumonía pues es presencia de signos vitales normales, que pues, también es una pregunta digamos frecuente en ronda. La radiografía pues sí suele ser suficiente, a veces pues uno incluso tiene que llegar a tomografía de alta resolución, que sería también como bueno buscar los criterios para pedir lo que también nos suelen preguntar. Hablaste de POCUS, los estudios pues que hablan de POCUS realmente son estudios que se realizan en centros muy especializados en los que tienen radiólogos, ecografistas que solo ven tórax. En esos centros la sensibilidad de la especificidad es altísima, pero en el contexto colombiano realmente yo no conozco un centro en el que haya ecografistas que solo se dediquen, por ejemplo, a cierto, pues que estén en turno pues en hospitalización y que solo se dediquen a ver tórax. Por acá, digamos, los ecografistas hacen todo junto, entonces en nuestro medio, digamos que como el POCUS es operador dependiente, es poco común pues un diagnóstico de neumonía y en nuestro medio pues la sensibilidad sí es más baja, pero se habla del protocolo Blue, que es algo nuevo que también es como innovador en ese tema y que están aplicando, por ejemplo, mucho los urgentólogos y todo esto. Y ya pues como otras cositas, los antígenos pues en la práctica, como tú nos dijiste, digamos que no se recomienda. Estudios recientes muestran que guiar antibióticos por antígenos con neumococo incluso se asocian a mayor riesgo de recaída. Ya en tratamiento, bueno, también en criterios de gravedad, en los criterios pues que como tú dices es importante siempre tenerlos en la mente, decir que insuficiencia respiratoria con ventilación mecánica, que es un criterio de gravedad, también incluye el uso de cámara de no reinhalación, ¿cierto? Que una vez pasa eso por desapercibido, pero un paciente con cámara de no reinhalación también debe ser enfocado como un paciente con neumonía grave y todo pues lo que va de la mano con eso. En neumonía pues aspirativa, después de que yo confirme anaerobios, pues ahí va a ser importante, por ejemplo, un cubrimiento adicional con metronidazol y otras cosas.
Y ya, lo de glucocorticoides, pues como tú bien lo dijiste, solo en escenarios graves, COVID, exacerbación de POC, y lo importante también de contraindicado en influenza, que uno muchas veces no le para bolas a eso, y los pacientes pues terminan aumentando su mortalidad por eso. De resto, muchas gracias, felicitaciones. Muchas gracias, Santiago, por los comentarios. José tiene ahí la mano levantada. ¿Qué más, Samuel? ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, perfecto. No, Samuel, no, pues primero pues agradecerte por la charla, me parece que estuvo súper buena, creo que es una charla muy, muy completa. Estoy de acuerdo que la neumonía es una enfermedad que el médico general internista tiene que saber. Personalmente yo creo que la neumonía es una enfermedad clínica e imagenológica. Creo que, como tú bien dijiste, la taquipnea es un signo muy específico, la disnea es más sensible, obviamente es poco específico, y cuando uno mira los registros pues, de neumonía, los crépitos casi que pues obviamente depende mucho de la persona que lo evalúa y solamente se ve en un 60%. Yo creo que la neumonía se requiere mucha clínica, pero también un diagnóstico inmunológico es importante. Desafortunadamente en muchos lugares uno a veces no cuenta con eso y uno pues por ejemplo en los pueblos a veces en el rural uno le toca como mandar antibiótico así previendo que pase una neumonía sin diagnóstico confirmatorio. Yo creo que la neumonía es una enfermedad bastante común, como tú dijiste, en pacientes mayores de 60 años tiene mayor riesgo de mortalidad y eso es algo importante. Algo muy bueno que mencionan las guías y que tú lo manifestaste es que no todo paciente con neumonía severa es igual a vancomicina meropenem. Cuando uno empieza a rotar por UCI, la mayoría de los pacientes empiezan así en urgencias y rápidamente se desescalan casi que en menos de 24 horas, porque afortunadamente contamos de los paneles moleculares. Por ahí vi pues en los chat una pregunta acerca del panel molecular. Las guías son enfáticas en decir que pacientes ambulatorios y hospitalizados que no estén en UCI casi que no se benefician mucho de la prueba molecular. Inclusive uno ve estudios por allá en China que hablan de que el panel molecular a veces, si bien su uso es más para escalar antibiótico que desescalar, muchas veces no se logra desescalar antibiótico, entonces yo creía que un paciente con neumonía no severa no se beneficia de una prueba molecular. El antígeno urinario de Legionela me parece una pendejada porque pues, si el paciente tiene una neumonía severa, usted le manda el panel molecular y usted pues ahí encuentra si tiene Legionela. Entonces yo creo que mandarle un antígeno urinario no tiene justificación. Y sin duda alguna, como bien tú dijiste, la neumonía es un tratamiento que uno debe sospechar inicialmente. El CUR65 es una buena estrategia, pero recuerden que el CUR65 no tiene pues, antecedentes personales, entonces no se guían mucho como para manejo ambulatorio y intrahospitalario. Y algo que quería recordarles también es que recuerden que pacientes con neumonía por estreptococo neumonía, que es el más frecuente de todos, cuando se tiene un choque séptico con estreptococo neumonía más bacteremia, el paciente se beneficia del uso de macrolídeo concomitante porque el macrolídeo logra inhibir la neumolicina, por eso la guía aparece como macrolídeo para cubrimiento de atípicos y para método inflamatorio del neumococo. Entonces ustedes van a ver cómo tiene neumonía por con neumonía y más bacteremia y está en manejo con, no sé, penicilina más claritromicina, porque la claritromicina durante 5 días logra disminuir la respuesta inflamatoria. Entonces, paciente con bacteremia y neumonía por neumonía no se les olvida el macrolídeo, es una muy buena estrategia. Y en Legionela, uno cree que la Legionela es menos común de lo pensado. La guía dice que un 1 o 2%, pero uno empieza a ver mucha neumonía por Legionela, sobre todo inmunocomprometido. Recuerden que la Legionela, el tratamiento de elección es la fluoroquinolona, sobre todo la levofloxacina, más que la claritromicina. Pero, pues, digamos así, que es como tiene un diagnóstico confirmatorio. Y ya por último, muy bien, importante la duración del tratamiento. Yo creo que un paciente adolescente o un adulto, un adulto pues sin comorbilidad, 3 días de antibiótico es suficiente. La verdad, uno muchas veces cuando rotan infecto, el infector le manda 3 días y les va muy bien. Entonces yo creo que 3 a 5 días es muy buena estrategia, inclusive siendo neumonía severa 5 días, máximo 7 días, uno ve que ellos responden rápidamente. Y lo último, los esteroides, como bien dijiste, los esteroides, pues sí hay como una evidencia que logra disminuir como levemente la mortalidad. Un estudio que se llama estudio COPET muestra que pues logra disminuir como la mortalidad en pacientes que están a punto de falla ventilatoria porque disminuye el riesgo de intubación. Y si usted intuba menos, pues se mueren menos de las infecciones. Entonces, digámoslo así, que yo creo que los esteroides son buena estrategia en neumonía severa, sin duda alguna, como tú lo dijiste. Entonces, no, yo creo que la charla estuvo muy buena. Importante, recuerden, diagnóstico clínico más imagenológico, el diagnóstico y la severidad, más que la clasificación de INSA, más que el CUR 65, más que el PESI. Miren todo eso junto con los antecedentes personales.
El tratamiento 3 a 5 días, 7 días si es neumonía severa, si es neumonía necrosante 14 días, si es neumonía pues con empiema más o menos 14 a 21 días según si dice pues la decorticación. Y finalmente las pruebas moleculares en neumonía severa sin duda alguna es una estrategia muy útil sobre todo para intentar pues ajustar el manejo. Las pruebas moleculares son más para escalar antídoto que es escalar en sí, entonces es algo que uno ve mucho en la práctica clínica. Y no olviden, neumonía por estreptococo neumonía, si es severa más bacteremia, requiere el manejo del beta-lactámico más un macrolídeo, especialmente la claritromicina, porque disminuye la parte inflamatoria del estreptococo neumonía. Y la verdad, uno sí lo ve y los pacientes pues se benefician mucho de eso. Y ya, yo creo que el resto estuvo muy bien y no, muchas gracias por la presentación, estuvo muy bueno. Muchas gracias, José. No sé si alguien más tiene preguntas. Si no, Marín, súper buena tu charla, de verdad, muchas gracias. Joya del equipo. Muchas gracias, Juliana. No, bueno, muchas gracias a todos por estar aquí en la charla. Nos vemos entonces la próxima semana. Que estén bien, hasta luego. Hasta luego, gracias.